Bueno. Hola, Horacio. Bueno, buenas tardes. Empiezo a saludar a todos los que están acompañándonos. Gracias por sumarse a esta reunión especial que estamos haciendo desde la Bolsa de Comercio, en donde tenemos la oportunidad de escuchar a Manuel Solanet, director de Políticas Públicas en Libertad y Progreso, a quien le agradecemos muy especialmente que haya tenido la amabilidad de compartir su tiempo y todos sus conocimientos con nosotros esta tarde. Y también agradecer a Laura González, que ha aceptado moderar el panel de preguntas que vamos a realizar una vez que finalice la presentación de Manuel, por lo cual les pedimos a todos aquellos interesados en realizar alguna consulta que la acerquen a través del canal de chat para que se la podamos formular. Y mientras terminamos de ver nuestros sponsors que acompañan a todas nuestras actividades en la Bolsa desde hace muchos años, y a quienes les agradecemos especialmente por seguir fieles a la institución y seguir todos los años como sponsors, vamos a abrir la actividad dándole la palabra a Manuel Tagle, presidente de la Bolsa, para que pueda acercarnos unas palabras de bienvenida. Así que Manuel, muchas gracias. Nuevamente muchas gracias a todos, bienvenidos y lo escuchamos. Bueno, gracias, Josefina. Muchas gracias, Manuel Solanet, estimado tocayo, por haber aceptado esta invitación, que para nosotros es un honor, por lo que representás como economista y hombre público desde hace muchos años. Nos interesa mucho escuchar tu opinión en un momento de, digamos, de incertidumbre que nos caracteriza a todos nosotros en el país, y como empresarios estamos preocupados. Creemos que el país tiene que cambiar el rumbo. Esto lo venimos sosteniendo hace tiempo. Pero bueno, es un país que se resiste a ello por dificultades políticas, por faltas de convicción, pero fundamentalmente seguimos realmente en una política que nos conduce a la mediocridad, a la falta de desarrollo, insuficiencia de crecimiento, insuficiencia de bienestar y todo lo que ya conocemos. Yo simplemente hago una reflexión muy rápida diciendo que Argentina creo que ha llegado a esta situación no solamente porque abandonó las ideas de la libertad en el año 1943, después de un enorme periodo de prosperidad, sino que Argentina desde aquel momento intentó transitar el camino del medio, es decir, un camino plagado de ambigüedad, de indefiniciones, donde nunca supo realmente estar ni de un lado ni del otro. Es decir, nunca fue ni suficientemente socialista ni suficientemente liberal. Y la verdad es que eso indudablemente que conspiró contra la confianza, la credibilidad del país, las inversiones y todo lo que nosotros conocemos. Y nosotros, esto se vivió también en el mundo, lo vivieron los países europeos que tuvieron que abandonar estas políticas. Y el que lo definió muy bien fue, que vos lo has leído, Manuel, a Ludwig von Mises, cuando él dijo que el camino del medio inexorablemente conduce al socialismo. ¿Y por qué conduce al socialismo? Porque realmente una vez que uno comienza con el cercenamiento de las libertades económicas, controles de precios, tarifas, importaciones, exportaciones, etc., ese cercenamiento nos lleva al cercenamiento también de las libertades individuales. Y a su vez, cuando nos introducimos en ese camino, cada vez hace falta aumentar el grado de intervención del Estado para lograr doblegar a las variables económicas, a pesar de que estén controladas. Entonces, lentamente vamos hacia el camino del intervencionismo, que lo denominó von Mises, que es ese camino del medio, pero que si nos descuidamos y si lo mantenemos mucho tiempo, como ha sucedido en la Argentina, estamos muy cerca del socialismo. Y con eso podemos explicar los resultados tan magros, tan pobres que ha logrado la Argentina a pesar de sus cuantiosos recursos y su gran potencial como país. Así que yo no quiero robarte tiempo, Manuel, porque
creo que todos los que están aquí te han venido a escuchar a vos. Pero bueno, la bolsa está comprometida con este cambio de rumbo, con este cambio realmente hacia la sensatez, racionalidad que esperamos que se dé. El ministro Guzmán ha dado algunos atisbos de querer virar hacia la sensatez. Nos parece que es tenue, que nos parece que estos cambios tienen que hacerse de manera consistente, firme, con convicción. Lo tiene que hacer el presidente, lo tiene que hacer el partido, lo tiene que hacer todo un gobierno, porque si no, no vamos a lograr los resultados que necesitamos lograr, que es revertir una cuantiosa cantidad de desequilibrios y de déficits estructurales que están agobiando al país. Bueno, así que simplemente esto y decirte que te agradecemos mucho, sabemos de tu trayectoria y le voy a pasar ahora a Josefina para que lea tu currículum, que es importante que todos lo conozcan. Bueno, gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Ponemos en pantalla entonces el currículum de Manuel Solanet. Manuel Solanet es ingeniero civil por la Universidad Nacional de Buenos Aires, obtuvo un posgrado en Economía y Planificación. Fue fundador y presidente de Infupa, firma asesora en fusiones y adquisiciones hasta el año 2010. Ex secretario de Hacienda de la Nación y secretario para la Modernización del Estado. Expresidente de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, actualmente miembro titular. También miembro correspondiente de la Academia Nacional de Economía del Uruguay. Actualmente preside la Academia Nacional de Ingeniería y presidente electo para 2021 del Consejo Internacional de Academias de Ingeniería y Ciencias Tecnológicas. Es consejero académico de FIEL ITBA y fundador y actual director de la Fundación Libertad y Progreso desde el año 2011. Reitero el agrado y el gusto que es para nosotros poder escucharlo, así que le damos la palabra para su presentación. Muchísimas gracias, Manuel, muchísimas gracias, Josefina. Quiero decirles que es un gusto para mí estar hablando en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Tengo gratísimos recuerdos de haber estado aquí en la época de Lucrecio Tagle, de Manuel Tagle padre, y de tantos amigos, muchos de los cuales están aquí presentes, y si los estoy viendo, no los voy a mencionar porque no quiero olvidarme de nadie. Tal vez los que no están, por ejemplo, Enrique Finocchietti, que me acompañó tantas veces en estas recorridas por Córdoba. Bueno, yo voy a hablar de las reformas estructurales, las reformas necesarias para sacar a la Argentina del marasmo en que se encuentra. Voy a usar un PowerPoint, así que Josefina, si me sé la pantalla. Ya está puesto como administrador, así que puede oprimir el botón de compartir pantalla. Bueno. Ahí está. Bueno, ¿cuál es el escenario que tenemos a fines de 2020? O sea, en este momento. Una fenomenal caída del Producto Bruto Interno. Estimamos que va a ser del orden del 11%. Tal vez la mayor de los países que han sufrido como nosotros la pandemia, que han sido casi todos, pero la mayor de Latinoamérica. Un fuerte desequilibrio fiscal primario, estimado también cerca del 8-9% para este año. Para el año que viene un arrastre importante y el gobierno no aspira mucho, aspira a un 4,5%. Emisión monetaria. Se decidió financiar el desequilibrio fiscal emitiendo, hasta no hace mucho, hasta hace unos días, donde se cambió la estrategia y se transformó la emisión en la colocación de bonos linkeados al dólar o sustitución de bonos en pesos por dólar, una forma de atraer a aquellos que aspiraban a tener un dólar en el bolsillo y concurrían al mercado informal, al blue, y de esta forma podían acceder a dólares al tipo de cambio oficial, con la expectativa, por supuesto, de que el bono fuera pagado. La emisión monetaria ha sido récord, ahí tenemos la cifra. El cepo y la brecha cambiaria acentuándose, la aspiración del gobierno a no perder reservas los llevó a controlar estrictamente las importaciones, incluso con pérdida de abastecimiento de algunos productos esenciales para la industria, para el consumo. La reducción forzada de la brecha que acabo de mencionar mediante ese endeudamiento en dólares,
pero ayer encontró el límite y hoy ha seguido subiendo. O sea, estábamos esperando que ese límite apareciera, porque la gente piensa que cuando la caridad es grande, hasta el santo desconfía. El riesgo del bono supera la ganancia que pudiera tenerse aspirando a comprarlos. Y otro aspecto también importante es que ha ayudado durante la pandemia y que permitió que aquella fenomenal emisión monetaria no se trasladara a precios, fue el aumento de la demanda de dinero, o dicho de otra forma, la reducción de la velocidad de circulación del dinero, un fenómeno que no conocíamos porque no habíamos tenido cuarentenas de la extensión y profundidad que tuvimos, pero que se verificó empíricamente. Les voy a mostrar un gráfico que vale la pena que lo tengamos a la vista. Estos son los días de rotación del M1, o sea, cuánto tarda el M1 en rotar totalmente. Venía descendiendo, esto empieza en el año 2002, 2001, y este es el efecto cuarentena, notable, cepo más cuarentena. De 9 días pasó a 19,6. Antes de la cuarentena estaba aproximadamente en 12 días. La curva se detuvo y ha empezado a caer. Y si continúa cayendo, como es de prever, porque la gente se ha decidido o empieza a decidirse a gastar su dinero, a hacer la misma rotación que tenía antes, el impacto que tiene la caída de esta curva, o sea, el aumento de la velocidad de circulación, es equivalente a la emisión monetaria. Si la velocidad de circulación vuelve al valor de febrero de este año, es como si se incrementara el M1 en un 35%. Este es otro de los riesgos latentes que tenemos por delante. La emisión tampoco se trasladó a precios porque tenemos precios controlados, más de 1.300 productos sujetos a control, tenemos tarifas congeladas, y además la recesión siempre pone un freno a las inflaciones. Todo esto determinó que el gobierno pudiera financiarse con emisión sin tener que afrontar una inflación creciente. Octubre pone una luz roja, la cifra que han dado hoy es de 3,8% de aumento en el mes, lo cual nos permite tener una preocupación aún mayor, porque los precios no controlados crecieron bastante más que eso. Bueno, vamos a mirar un poco en perspectiva cuál es el problema que tiene la Argentina de tipo estructural. Yo digo, es un círculo vicioso. Los factores de generación del círculo vicioso están acá, un muy elevado gasto público. Esto tuvo un impulso fenomenal en la primera gestión kirchnerista, entre el 2003 y el 2015. El gasto público agregado nación, provincias y municipios pasó de 30 puntos del producto a 46 puntos del producto. Esto determinó una elevación de la presión impositiva que no fue suficiente para que el déficit fiscal creciera y se financiara con deuda o con emisión. Macri lo financió con deuda, este gobierno lo financió con emisión. Esto determina endeudamiento o inflación. Y esto finalmente repercute en control de cambios, retraso cambiario, aumento del riesgo país. Y todo esto confluye junto con el alto costo y el riesgo laboral por una legislación laboral que hay que modificar, y voy a hablar de ello, a que el riesgo de invertir en la Argentina sea alto y la inversión privada sea escasa. Como no hay inversión o esta es escasa, hay escasa generación de empleo privado. Cuando no hay generación de empleo privado, es muy difícil reducir el gasto público cuando ha alcanzado los niveles que hoy tiene. Entonces esto funciona de manera de que el empleo público crece para compensar este problema y el círculo vicioso sigue girando. Hay que transformarlo en un círculo virtuoso y lograr fundamentalmente confianza, porque confianza es el motor de la economía. Y para esto hay que hacer las reformas que la Argentina exige y que sin duda nos van a exigir de afuera. Empieza la negociación con el Fondo Monetario Internacional y estamos entrando en una etapa distinta a la que tuvo que negociar el país en la época de Macri, que negoció un stand-by, ahora vamos a un plan de facilidades ampliadas, donde se exige un programa de gobierno.
Y no hay programa de gobierno distinto del que nosotros imaginamos si es que queremos salir del marasmo en que estamos. Y esto debe terminar con un logro de la recuperación de la confianza, porque eso hace funcionar el círculo vicioso en forma virtuosa. Tenemos por delante la reforma del Estado para reducir el gasto público, vamos a hablar de eso. Dar un superávit fiscal genuino, sostenible, no precario, logrando de esa forma hacer decrecer la deuda, hacer bajar el riesgo país, lograr estabilidad, poder bajar la presión impositiva. Hay que hacer una reforma laboral para bajar el costo, aumentar la productividad y bajar el riesgo laboral, aumentando esa productividad para que haya más crecimiento, pero a la vez para que haya inversión privada, generación de empleo, y esto permite hacer la reforma del Estado. O sea, este es el círculo virtuoso, y a eso tenemos que concurrir. ¿Cuáles son las reformas estructurales? Yo distingo estas 7 reformas como las más importantes. La reforma laboral, la reforma del aparato estatal, la reforma impositiva y la coparticipación federal, la reforma previsional, la apertura externa del país, la desregulación y la reforma monetaria. Y voy a seguir este orden, aunque voy a pasar rápido por algunas porque el tiempo si no, no nos va a dar. Reforma laboral. Hay 4 puntos principales de esta reforma. Los 4 son importantes y tienen que hacerse simultáneamente. Argentina tiene un sistema, un régimen laboral que viene de la época de los 40, copia de la Carta del Laboro, establece el unicato sindical por actividad, las negociaciones a ese nivel, las representaciones empresarias versus la representación gremial, y estas negociaciones valen para todas las empresas incluidas en ese sector de actividad. Punto primero de la reforma, bajar y privilegiar los acuerdos que se realicen a nivel de empresa, siempre que se unifique la representación gremial. Eso es fundamental para que no haya free riders y uno tenga que negociar con 7 o 8 gremios en una empresa. Esto implica modificar la ley de convenciones colectivas, que es la ley 14.290, en 3 de sus artículos. Y es una modificación muy fácil. En vez de decir lo que dice esa ley, que se privilegian los acuerdos a nivel de sector sobre los acuerdos a menor nivel, invertir ese artículo. Esto tiene un beneficio obvio. Los acuerdos a nivel de empresa recogen las posibilidades y las ventajas o desventajas que pueden observarse en un acuerdo laboral en la empresa. Los límites son bien conocidos por los empleados, por los trabajadores y por los empleadores. No se puede pedir más porque la empresa va a quiebra, no se puede pedir menos porque los trabajadores saben cuáles son las posibilidades de la empresa. Todos están interesados en que la empresa compita, en que sea fuertemente competitiva, que no pierda mercado, sino que los gane. Bueno, esto es lo que sucedió en Chile con la reforma laboral que se hizo hace varios años y dio un muy buen resultado, agregándole una condición, que si las partes en la empresa no se ponen de acuerdo, vayan a arbitraje. Pero la condición es que el árbitro, un árbitro oficial, no pueda mediar, sino que tenga que optar por una u otra posición, o sea, darle la razón a alguna de las partes y no mediar. Lo que sucede es que nadie va a arbitraje porque nadie quiere perder lo que aspira, entonces los acuerdos se producen. Y de esta forma ha disminuido, en el caso que se aplicó, me refería a Chile, la conflictividad laboral notablemente. Y los miedos que muchos tenían y alegaban que iban a aparecer revoltosos en las empresas, que iban a hacer el mundo, no ha sucedido, porque en la empresa todos están interesados en conservar el trabajo, en mejorar su salario real, etc. Por supuesto que además las empresas menores, las pymes, pueden estar en condiciones de dar o no de dar lo que se acuerde a nivel de sector de actividad, y esto le da una gran flexibilidad. Cláusulas de productividad. En vez de incorporar a la ley, como sucede, cláusulas que limitan la productividad, hacer lo inverso. Esto ha tenido algún principio de ejecución en algunos gremios, por ejemplo, Vaca Muerta, porque evidentemente
Si no se hacía esto, no podíamos aspirar a tener esos proyectos, esa explotación. Las dirigencias gremiales lo aceptaron. Tiene que ser a nivel global esto. Cláusula de multifunción o de polifunción, de flexibilidad. La palabra flexibilización no le gusta a nadie, pero es la palabra que tendríamos que aplicar. Libertad sindical, desregular, o sea, regulaciones que existen y que no tienen sentido. Y el tema importante de disminuir el costo y el riesgo de la ruptura del contrato laboral. Nosotros estamos proponiendo ir al régimen de los Estados Unidos, que en alguna medida se aplica acá en el sector de la construcción. Fondo de seguro y seguro de desempleo acumulado durante el trabajo del obrero, del trabajador, del empleado, y tener ese fondo para mantener los ingresos de quien tiene que ser despedido, pero desregular el despido. No circular por el camino opuesto, duplicando el costo de la indemnización o prohibiendo el despido, porque eso lo único que logra es que las empresas no se animen a tomar gente. Se dice que tomar un empleado acá es como adoptar un niño, y no es exagerada la referencia. Bueno, esto es fundamental. Es posible que una de estas modificaciones, sin tener que pasar por el Parlamento, por ejemplo esta, modificando o reglamentando el artículo 84 de la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley 20744. Algunas otras necesitan ley, tienen que pasar por el Parlamento. Lo que se tiene que lograr es que la dirigencia sindical comprenda, y si va a perder poder, porque los acuerdos van a hacerse a nivel de empresa, esto va a ser en beneficio de todos los trabajadores, sin ninguna duda. Vamos a pasar al tema del Estado, el tamaño del Estado. Hay varios puntos en esto. Nosotros venimos trabajando desde hace años. En Fiel hace por lo menos, yo diría, 30 años. Después, sucesivamente, y hemos afinado este tema en la Fundación Libertad y Progreso. Es el libreto que llevábamos en el año 2001, en marzo del 2001, cuando acompañé a Ricardo López Murphy al Ministerio de Economía, yo como secretario para la Humanización del Estado. Bueno, lamentablemente no pudimos aplicarlo. Vuelvo al anterior. ¿En qué consiste esta reforma? Voy a ser muy sintético porque a veces exponer esto me lleva 1 hora entera o más. Por de pronto, introducir el concepto de gestión por resultados, avanzar con la digitalización y la informática. Mucho de esto hizo Macri, pero no avanzó más que el tema de digitalización. Gestión por resultados implica contabilidad por resultados, implica además usar los resultados en beneficio de generar incentivos y productividad. Nueva Zelanda, que para mí es un ejemplo de reforma del Estado, logró que el 81% de sus empleados tuvieran un bonus en función de resultados, o sea, estableció mecanismos de medición de resultados que le permitió aplicar ese concepto. Esto es lo que nosotros proponemos. Por supuesto que habría que hacer la contabilidad por lo vengado y no por lo pagado para tener una verdadera visión de lo que sucede en el sector público. Nuevamente me refiero a Nueva Zelanda. Cuando yo estuve allí analizando el tema, pedí que me dieran las cuentas públicas, pensando que me iban a dar un volumen de ejemplares presupuestarios. Me bajaron de un estante la memoria y balance del gobierno neozelandés, firmada y producida por Pricewaterhouse. Rotaban las Big Six en ese momento cada 4 años en la contabilidad pública y era una contabilidad exactamente igual que las empresas privadas. Se podía ver bien el resultado. Tercerización y privatización. Acá ha habido retroceso de todo lo que se había avanzado en la Argentina. Estamos viendo cada tanto una estatización nuevamente. Nueva estructura de la administración pública. Esto es clave. El gigantismo de nuestra administración tiene como sustento una ramificación y una creación de ministerios, de secretarías, subsecretarías, etc. Se pasó de 3 niveles administrativos a 5 niveles administrativos.
Antes era presidente, ministro, director nacional. Ahora es presidente, ministro, secretario, subsecretario y director nacional. Esto, al darle más altura a la pirámide, significó un ensanchamiento de la base, es un tema geométrico. Bueno, la ley permite realizar estos cambios y permite la racionalización de la administración pública. En la ley 25.164, a los finales de la gestión de Carlos Menem, donde se permitió a través de 2 artículos la supresión de la estabilidad del empleo público siempre que se anulara el cargo. Lo que nosotros proponemos es un nuevo rediseño de la administración nacional y la anulación de todos los cargos para poner a todo el personal en disponibilidad y reencasillarlo en la nueva estructura. Es esta la que proponemos. 3 niveles: presidente, ministro, viceministro, después viene el director nacional, se suprime un nivel. En vez de los 20 ministerios que hay actualmente, proponemos acá en estos 6 más en la jefatura de gabinete y una estructura que reduce las unidades administrativas a muchísimo menos que la mitad. Traje esto, que es casi anecdótico, pero sirve para evaluar lo que ha sido el gigantismo de nuestra administración. Esto es hace exactamente 100 años. Lo he fotocopiado del presupuesto del año 1920 en las páginas que se refieren a la presidencia de la Nación. La estructura era presidente, vicepresidente, un secretario, un oficial, un auxiliar, otro oficial, el intendente económico, mayordomo y 7 ordenanzas. 15 personas. Hoy hay 1.400 y depuramos la presidencia, que tiene mucho más que 1.400 de organismos que dependen de ella, en lo que es estrictamente la parte administrativa. O sea, se ha multiplicado por 100. Y esto se repite donde uno vaya y analice el antes y el después. Y con esto se gobernaba el país desde la Casa Rosada, porque con el presidente estaban todos los ministros allí. Bueno, otra cosa muy peculiar de esto son los niveles de remuneración. Al mes y al año multiplicado por 12, no había aguinaldo. El presidente ganaba 8.000 pesos. Para ver cuánto significa esto hay que multiplicar por 270. El vicepresidente ganaba mucho menos de la mitad, y así sucesivamente. Acá aparece, ya empieza el Ministerio del Interior, el ministro ganaba 2.400. O sea, la escala de remuneraciones, si uno la coteja hoy con una empresa multinacional o una empresa importante, es básicamente parecida. Y sin ningún rubor ponían lo que ganaba una ordenanza, 140 pesos, equivalente a más o menos 40.000 pesos de hoy. El presidente era Hipólito Yrigoyen, o sea que no, acá no puede haber una queja porque no se trata de algo nacional y popular. Creo que donaba su sueldo para el cargo, pero además tenía para gasto de etiqueta y fiesta de tabla 2.400 más. Todo esto es el presupuesto, hasta el último centavo. Hoy el presupuesto no abre por cargos, sino que son agregados muy grandes, y con todo es un libro que es varias veces superior a este que yo tuve para fotocopiar estas 2 páginas. Bueno, la mecánica que nosotros proponemos es el reencasillamiento, puesta en disponibilidad de acuerdo a la ley. La ley prevé que el que pasa a disponibilidad se le mantiene el sueldo por 1 año y luego una indemnización igual a 1 mes por cada año de antigüedad. Nosotros proponemos que haya incentivos para que las empresas contraten el personal de disponibilidad, que se exima de aportes durante un tiempo y que además haya un subsidio para la capacitación en el nuevo empleo. Y a los empleos públicos que por sus condiciones no pueden encontrar un trabajo en el sector privado después de un tiempo, la jubilación temprana. Es decir, es todo un sistema que no lo voy a entrar en detalle, pero factible. Exige algunos cambios legales, pero no muchos, porque la ley ya está básicamente, y nos permitiría una racionalización importantísima de la administración. Ahora, tengo que decir esto: si no hay creación de empleo privado, no hay posibilidad de aplicar una metodología de racionalización de este tipo, porque esa gente no encontraría posibilidades de mantener su actividad.
Si nosotros consideramos nación, provincias y municipios, hay un excedente de no menos de 2 millones de empleados públicos en la República Argentina. Y hoy no podemos pensar en que eso sea así. Pero si hacemos todas las reformas estructurales que yo estoy proponiendo acá, esta y las que voy a mencionar a continuación, el golpe de confianza sería fenomenal y la Argentina estaría en condiciones de recibir inversiones y de crecer a un ritmo no inferior al 5 o 6% anual. Y con ese ritmo, en 4 años se crean tantos empleos como los necesarios para absorber el exceso de empleados administrativos del sector público y los nuevos ingresantes al mercado de trabajo. Y también se podría absorber la informalidad, que es bastante importante en la Argentina. O sea, esto, que parece una cosa tan lógica, es enormemente resistido. ¿Cuánto sería la reducción del gasto público si aplicáramos este programa? Bueno, la hemos evaluado de esta manera. Por la racionalización administrativa del Gobierno Nacional, 0,8 puntos, las provincias 1,7, la depuración de los planes sociales, es otro tema. Para que ustedes se den una idea, en el año 2003 había 1 millón de planes sociales, en el año 2015 había 8 millones, y hoy si computamos los que han resultado de la pandemia, estamos alrededor de 15 a 16. La reducción de los servicios de los subsidios públicos, o sea, las tarifas que se cobren por sus costos, la reducción de subsidios económicos y gastos tributarios al sector privado, y la reducción de subsidios privados por la pandemia que son coyunturales. Esto nos permitiría reducir el gasto en 9 puntos del producto, que es aproximadamente el déficit que vamos a tener hoy, para que nos demos una idea. Y sería un primer paso, porque yo les aseguro de que en este conglomerado de cosas hay más. Y acá no aparece nada que se refiera al sistema de jubilaciones, al sistema previsional, porque ahí es muy difícil hacer ahorros en lo inmediato, en todo caso se pueden hacer en lo inmediato. Bueno, este es un tema que interesa a las provincias y particularmente a Córdoba, como a muchas otras. La coparticipación federal. La cooperación federal nace en el año 1934, cuando el gobierno nacional dicta la ley de impuesto a los réditos. Las provincias protestan por un impuesto directo. La Corte Suprema decide que este impuesto podía subsistir si había 2 condiciones a cumplir. Una, que fuera transitorio, todavía lo tenemos, han pasado casi 90 años. 2, que se devuelva a las provincias una parte del impuesto recaudado. Se devuelve el 17% con una fórmula que tenía en cuenta la capacidad tributaria de la provincia. Era una especie de devolución. Bueno, ahí nace la coparticipación, a la que luego se fueron incorporando otros impuestos, fueron aumentando los porcentajes destinados a las provincias. Hubo varias leyes, la última que está vigente actualmente es del año 1988. Establece una distribución primaria entre la nación y las provincias y una distribución secundaria entre las provincias entre sí, sobre la base de porcentajes fijos. Todas las provincias han protestado porque consideran que están perjudicadas y ha habido una incorporación en la reforma constitucional del año 94 pidiendo que en 2 años se dicte una nueva ley, más bien pensando en modificar las distribuciones. Pero lo que nosotros proponemos es otra cosa. El sistema actual genera incentivos inversos a los necesarios para que la cosa se corrija. Las provincias han ido creciendo su gasto y han gastado mal, porque por lo menos 2/3 de ellas reciben del gobierno nacional a través de este sistema y de asignaciones discrecionales más del 70% de sus ingresos. Se gastan con billetera ajena. Y cuando se gasta con billetera ajena se tiene el beneficio de gastar, pero no el beneficio de recaudar, pero no el perjuicio de recaudar. Y esto implica que hay una tendencia sistemática y crónica a aumentar el gasto. Lo que no ocurriría si uno es responsable de recaudar lo que gasta. Entonces lo que nosotros estamos proponiendo es virar hacia un sistema de mayor correspondencia fiscal, o sea, una correspondencia entre lo que se gasta y lo que se recauda.
Claro que hay que empalmar esto y hacerlo políticamente viable. Entonces, lo que nosotros proponemos es la devolución de potestades tributarias a las provincias. Hemos elaborado un esquema de determinados impuestos, pretendiendo la nación, los impuestos al comercio exterior, el impuesto a las ganancias de personas jurídicas y el impuesto al IVA. Hay que calibrar el IVA con un impuesto provincial. Nosotros proponemos sustituir ingresos brutos por un impuesto a las ventas finales. Esto tiene un sentido económico muy importante. Para que nadie gane ni pierda en la nación o las provincias, y para poder nivelar estos impuestos a las necesidades de cada conjunto, habría que calibrar el IVA con el impuesto a las ventas. Bueno, esto permitiría que la nación se desvincule de las provincias y estas de la nación, en beneficio del federalismo, y para que el empalme sea viable, porque el sistema actual es redistributivo, proponemos un fondo de redistribución horizontal entre provincias y vigilado por las mismas provincias. Para que ese empalme se produzca hay que determinar los porcentajes para que así sea, pero mantenerlos luego en el tiempo. De manera que a partir de la reforma, aquel gobernador que quiera gastar más va a tener que poner impuestos propios más altos o inventar nuevos impuestos o dejar de gastar en otras cosas. Y esto es lo que disciplina el gasto público. Bueno, esta es una reforma viable, constitucionalmente viable, y nosotros creemos que es muy importante que se lleve adelante. Sería una de las reformas fundamentales. Porque el gobierno nacional no puede meter la mano en las provincias, porque estas son autónomas, con nuestro régimen federal, e imponerles un tipo de racionalización como lo que nosotros estamos proponiendo para el gobierno nacional. De manera que lo que se puede hacer es esto, que es generar los incentivos en el sentido correcto para que las provincias gasten menos. Yo acá estoy generalizando cuando hablo de provincias, y no todas han sido indisciplinadas, no todas han cometido los mismos dilates. En el conjunto sí hay un dispendio provincial excesivo. De hecho, en los 15 años o los 12 años del kirchnerismo anterior, las provincias hicieron crecer su empleo en más de un 70% sin ninguna justificación. Cuando nosotros vemos lo que era la presidencia de la Nación hace 100 años y vemos lo que es hoy, estamos entendiendo por qué el empleo público crece sin ninguna razón. Bueno, el sistema previsional es un sistema quebrado, debe reformarse. Se destruyó el régimen de capitalización, además se usaron mal los fondos que se confiscaron. Este régimen tenía un impacto fiscal negativo durante un número de años, pero al final resolvía el tema del desequilibrio futuro del sistema de reparto. Bueno, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, aspirando a quedarse con los fondos que se confiscaron y además lograr que los aportantes a aquel sistema en lo inmediato aportaran al sistema de reparto, hizo esa jugada magistral, pero tan destructiva, además moralmente mala. Hoy tenemos una rigidez en el gasto porque 2/3 del gasto público están destinados al sistema previsional y está sostenido el sistema por impuestos generales. Lo que nosotros proponemos acá no es sanatorio, sino en todo caso aliviatorio, que es aumentar la edad jubilatoria, igualando los sexos, incrementando a 70 años en un plazo razonable, y empezar a desarrollar nuevamente un sistema mixto privado con capitalización creciente. O sea, no hay una reforma de fondo en esto. Creemos que no sería sostenible una reforma como la del año 95, que muy bien hizo el equipo de Domingo Cavallo, porque el desequilibrio fiscal no lo permitiría por ahora. En un tributario hay muchas propuestas y hay algunos que dicen hay que simplificar el sistema, hay que quedarnos con 2 impuestos. Yo no soy partidario, yo creo que si hay algo que tenemos que evitar es que haya cambios abruptos en la estructura de impuestos, porque eso generan un riesgo enorme en las empresas que ven actuar de esta forma los gobiernos. La seguridad jurídica contempla entre sus capítulos la estabilidad tributaria, pero hay cosas que obviamente hay que corregir. Los impuestos distorsivos, que son anti-inversión,
el impuesto al cheque, las retenciones, el impuesto a la renta presunta, el impuesto a los bienes personales es confiscatorio, y no digamos nada del impuesto a la riqueza que está en esta etapa de análisis parlamentario en comisión, que crearía realmente una desazón y un desaliento para cualquier inversor que quisiera venir a la República Argentina. Estas cosas hay que hacerlas con un cronograma que coordine con la reducción del gasto público. O sea, es todo un combo esto. Y por supuesto que hay que simplificar en lo que se pueda la estructura tributaria. Hoy para pagar impuestos hay que tener un contador, aunque sea que uno tiene un kiosco. Y eso no puede ser. La simplificación tiene que venir gradualmente. Otro punto de la reforma es la apertura externa. Acá hay cinco puntos importantes de esta apertura. No voy a entrar en detalles, hemos hecho un análisis de esto y hemos hecho una propuesta muy amplia. El Mercosur hay que sostenerlo, pero con acuerdos de libre comercio, como quieren los otros socios del Mercosur. En este momento, tanto Uruguay como Brasil como Paraguay están enrolados no solo en acuerdo con la Unión Europea, sino también con otros países. Argentina ha sido reacia, pero tiene que aceptar esto, y tiene que aceptar la reducción del arancel externo común del Mercosur, converger un arancel único, sin excepciones, para que la protección efectiva sea uniforme, una simplificación normativa, y además del Mercosur y los acuerdos que se pueden hacer a través del acuerdo de libre comercio con otros países. Esto es el camino que han seguido los países que han entrado en una etapa de crecimiento, de aumento de productividad. El comercio es de doble vía. No se puede ser eficiente y exportar si no se es abierto para importar. Bueno, además está decir que la Argentina es un país regulado, y no me refiero al cepo, que el cepo es coyuntural, sino que me refiero a toda la selva de regulaciones que nos invaden por todos lados. Y acá menciono al pasar algunas cosas que se han inventado recientemente: la ley de alquileres, la ley de teletrabajo, que en vez de fomentarlo lo impide, leyes que, bueno, se inventa una empresa para explotar la autovía o para mejorarla, una empresa del Estado, como si esto fuera posible para el Estado. Estamos por estatizar el tren de la costa y otras tantas cosas que nos van a costar a los contribuyentes. Bueno, la desregulación tiene que abarcar la estructura impositiva, la estructura, las relaciones financieras, los entes reguladores, etcétera, etcétera, y facilitar el uso del dinero electrónico. Y este es un último punto de discusión que quise traerlo, donde no hay una posición clara. Mucha gente dice hay que dolarizar. Ahora, si nosotros dolarizamos y no resolvemos la cuestión de fondo, la cuestión fiscal, vamos a caer en default dolarizados. Y no vamos a resolver una gran cosa. Si nosotros queremos hacer una reforma que sea o dolarizar, o una convertibilidad, o un monetarismo, más vale que trabajemos en todo el combo de reformas para lograr estabilidad. Y si es así, es posible que podamos preservar la moneda propia, como lo hizo Perú, que pasó por hiperinflación y no ha dejado su moneda, o como lo ha hecho Chile, en donde en todo caso tiene un bimonetarismo sin restricciones para el uso de otras monedas, particularmente el dólar. Bueno, no podría ser además la convertibilidad posible mientras las reservas disponibles no alcancen a igualar la base monetaria al tipo de cambio razonable. Yo creo que si en todo caso volvemos a repetir la experiencia de la convertibilidad, para que esta convertibilidad sea creíble como fue destruida en su momento, habría que ponerla en manos de un ente internacional que la administre a través de un convenio que a la Argentina le cueste incumplir. Pero no estoy proponiendo nada, sino mostrando alternativas. Yo creo que de todas maneras el tema no está acá, sino que está en todo lo que vimos antes. Bueno, con esto termino y entremos en la etapa de preguntas o diálogo. Laura.
desmutear. Para empezar, ¿no? Uno te sigue desde hace mucho tiempo en esto y da la sensación de que todas son reformas como muy ciclópeas, ¿no? Como demasiado inasibles, donde hay que tocar tantos callos para hacer algo de esto, que uno dice, bueno, es casi una batalla imposible empezar a librar, aún pensando en un solo frente, ¿no? Menos todos los frentes a la vez. Vos dijiste, Manuel, al principio, bueno, no lo pudimos hacer en su momento con López Murphy, algo Macri intentó y no pudo. La pregunta es, ¿cuánto de esto es realmente factible llevar a la práctica? Bueno, me gustaría decirte todo. Yo creo que depende de varias circunstancias de orden político. Yo recuerdo el año 89. En el año 89 ganó la presidencia Carlos Menem con una campaña política de tipo populista. En ese momento a nadie se le hubiera ocurrido hablar de privatizar nada. Al contrario, gran parte de las reformas que se hicieron después no eran políticamente viables de ninguna manera. Pero la crisis hizo que las conciencias maduraran y que se percibiera la dificultad de no hacer las reformas, y estas fueron aceptadas. Con esto quiero decir de que si las circunstancias se muestran agudas y graves, es posible que una mente lúcida y un equipo de gobierno inspirado pueda llevar adelante estas reformas. Por eso hablé de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda hasta los años 80 padecía los mismos problemas que la Argentina. Gobiernos laboristas, un déficit sostenido y crónico que había llevado a la nación neozelandesa prácticamente al default. Y había fuerzas de ideologías parecidas, gremios fuertes. Bueno, hubo un gobierno que también fue laborista, pero inspirado, conducido por una mujer, Ruth Richardson, que hizo la reforma del Estado, redujo el déficit, privatizó las empresas, y Nueva Zelanda hizo un giro fenomenal. Desde entonces no abandonó el sistema, resolvió su problema de deuda pública y salió adelante. O sea, no tenemos por qué pensar que la Argentina no lo puede hacer. ¿Y ves algún funcionario inspirado, alguien pasible en el gobierno actual de llevar adelante algo de esto? Me preguntás en el gobierno actual, yo te diría primero cuál parte del gobierno. No lo veo en el kirchnerismo, obviamente, no lo veo para nada. En el resto del gobierno, no sé si lo veo o no, pero yo he hablado personalmente con muchos políticos peronistas y me dicen, sí, eso es lo que hay que hacer. Lo que pasa es que cuando hablan públicamente no se animan a decirlo porque hay ciertos códigos y ciertos tabúes. Pero si la cosa se pone muy fea, yo espero que no sea así, no quiero que suceda eso. La razón va a estar de este lado porque no hay otro camino distinto. Es fácil advertir que el problema de confianza no se resuelve por mera voluntad, ni menos tomando el camino de Venezuela. Y si no hay confianza, no hay inversión. El Estado no puede resolver el tema de la inversión pública a través de la inversión pública, la inversión que necesita la Argentina. O sea, es una cuestión de pura lógica. Lo que uno hace es tratar de convencer a todo el mundo. Este tema de la coparticipación yo lo expuse en la Bolsa de Comercio de Córdoba, algunos se acordarán, hará 12, 14 años. Sentado al lado mío estaba el entonces gobernador también, Schiaretti. Yo me acuerdo que cuando terminé le dije, mirá, tenés que apoyar esto porque esto es necesario para las provincias, incluso para solidificar el federalismo, porque ustedes están viajando todos los días a Buenos Aires, los gobernadores tienen más tiempo en Buenos Aires que en su provincia, tirando de la manga. Y yo lo experimenté cuando fui secretario de Hacienda. Hay muchas razones que son entendibles y que hay que exponerlas. Otra cosa no se puede hacer, Laura. Puntualmente a un Martín Guzmán que pareciera que tiene
al menos hoy, ¿no? En la foto del día de hoy, el consenso de tanto de Cristina como de Alberto, ¿no? ¿Lo ves? Y sobre todo por algunos giros semi-ortodoxos ahí leves que se han visto en las últimas semanas. ¿Ves ahí una beta de que algo se puede hacer o tampoco es Guzmán? Puede ser Guzmán, no lo niego, es un hombre bien preparado, discípulo de Stiglitz y tiene esas desviaciones, pero también tiene capacidad por su formación económica de entender lo que hay que hacer. Como vos bien dices, ha habido algunas señales. La reforma de la fórmula jubilatoria, mala para los jubilados, tenemos que reconocerlo, pero muestra un gobierno que está buscando de alguna manera controlar el déficit fiscal. La reestructuración de la deuda la hizo bien. Están sentados con el fondo adelante y el fondo ahora exige un programa. Está entrando en una etapa, en un tramo de préstamo donde va a extender el préstamo, no va a haber nuevos desembolsos, pero la extensión del préstamo es fundamental, no se le puede pagar al fondo, y va a exigir un programa. Y ya no va a tener la misma voluntad amigable que tuvo hasta hace unos meses, donde lo que aspiraba es que se arregle con los otros acreedores para tener espacio para poder cobrar su deuda. Ahora entró la hora de la verdad y el fondo tiene una doctrina, y la doctrina del fondo es esta. Y no es que es una doctrina de dominación, ni esto, es una doctrina que es la salida necesaria para países. Y así ha sido en Grecia y así otros países están saliendo. O sea, yo no veo otro camino. De cómo va a ser políticamente viable, no tengo una respuesta, tengo una expectativa. Una pregunta de Lucas Olmedo. A ver, es difícil porque hay que elegir, ¿no? Si tuvieras que elegir 2 o 3 medidas como máximo para revertir la situación de la economía del país, ¿cuáles serían? Yo dije que era necesario el combo, que con 2 o 3 medidas puede fracasar el tema. Son necesarias la reforma laboral, la reducción del aparato estatal para poder tener una base de equilibrio fiscal, y eso implica planes sociales, implica la estructura administrativa de la nación y de las provincias y municipios. O sea, algunas reformas son más necesarias e importantes que otras, pero si no se hace todo a la vez, puede fracasarse. Pero si me dicen cuál es más importante, sin duda la reforma del aparato estatal y la reforma laboral. Puntualmente en la reforma laboral, ¿no? Uno podría pensar que la pandemia es la oportunidad justa, si vale el término, como para tocar algunas cosas bueno, la coyuntura permite, ¿no? ¿Quién hubiera imaginado que se podría haber llegado a un acuerdo por la reducción del 25% para los suspendidos y se hizo? Es decir, que en la negociación que se está teniendo con los gremios, el gobierno podría ser más inteligente y buscar algunos acuerdos más de fondo. Y ahí uno ve que no se está haciendo absolutamente nada, ¿no? Podría ser la oportunidad ideal para dar algo a cambio y obtener, por ejemplo, algo de blanqueo laboral o de algunos de los capítulos pendientes de la reforma laboral, ¿no? Posiblemente, sí. Encuentro que tiene razón. Hay espacios con la pandemia para avanzar y habría que utilizarlos en el buen sentido. O sea, yo no creo que haya que utilizar una situación crítica para mortificar a nadie. Lo que tienen que hacer los sectores que están afectados por estas reformas es entender que esto es para bien de las partes que representan. Yo creo que esto es fundamental. Que son dolorosas y poco vendibles, es cierto, pero lo que hay que hacerle saber a la gente es que está por delante la posibilidad de que el país salga de la crisis en donde está metida y la decadencia donde está metida, porque este no es un problema de crisis solamente, hay que utilizar la palabra decadencia. Argentina ha perdido terreno en el mundo, lamentablemente. En tu fuero íntimo, ¿vos crees que Alberto comparte ese diagnóstico más allá de lo que puede o no puede hacer? ¿Está en alguna medida convencido o entiende algo de esto? No sé. Alberto es un hombre inentendible. Ha dicho tantas cosas tan distintas que uno no sabe cuál es la que piensa.
Ha sido hombre de caballo, Alberto. Ha pasado por esas lides. Pero esto no me asegura de que sea un hombre que entiende esto y si le diera el espacio necesario, el espacio político y le soltaran los brazos, haría esto. Posiblemente sí por instinto de supervivencia. Y entonces se apela a la ciudadanía, ¿no? A revertir con el voto algo que hoy por hoy parece difícil de lograr. Bueno, por supuesto, es muy difícil hablar del voto, porque la ciudadanía no tiene una cultura económica y un conocimiento de los problemas que le permitan discernir. Y es muy fácil para alguien que saque una bandera populista arrastrar gente. Tenemos el problema incluso en otros niveles. Grabois y otra gente se aferra al Papa Francisco, a quien yo respeto enormemente en todos los temas de doctrina, pero creo que se equivoca en los temas temporales, sobre todo en los económicos. Así que si en esos niveles no encontramos una respuesta racional, es fácil, es difícil encontrar en otros. Yo creo que tiene que haber lucidez de los dirigentes, de todos los dirigentes, y tiene que irse un pacto de la Moncloa, porque entonces eso le daría fuerza. Menem, insisto, Carlos Menem ganó su presidencia con un programa populista, el salariazo, contra alguien que proponía un programa razonable, como era Angelos, que estaba asesorado por economistas muy razonables, y ganó por carros, para decirlo en términos concretos, y después pegó un viraje y ganó las elecciones de medio término. O sea, el voto se deja llevar por los resultados. Yo creo que ha habido casos en otros países donde esto ha sido así también. Perú es un caso, Colombia es un caso. A propósito de Perú, hay una pregunta aquí. ¿Qué reformas se hicieron en Perú para controlar el tipo de cambio? Pregunta Eduardo. Perú hace 25 años que tiene equilibrio fiscal. Y esto es lo fundamental. Esta es la base del problema. El tumor está ahí. ¿Por qué no entendemos eso? Lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Pero da la impresión que el ciudadano común sigue renegando de esto de que no se puede gastar más allá de las posibilidades. Eso se dice, pero no se practica. Hay cosas que se entienden bien, pero cuando uno intenta instrumentar las medidas para que eso sea efectivo, en este caso hay que bajar el gasto, porque no gastar lo que se recauda no implica aumentar impuestos, porque la presión tributaria en Argentina, la presión nominal, la que pagan los que no evaden, es fenomenalmente alta. Si tomamos el sector de las empresas, es la más alta del mundo, medida por el Banco Mundial, después de las Islas Comores. Pero es absurdo, es una de las cosas que destruyen las inversiones. O sea, tiene tanta lógica la racionalidad económica, y sobre todo en momentos de crisis, que yo creo que lo que hay que hacer es predicar. Para eso hicimos nosotros esta fundación hace 10 años, Libertad y Progreso, y nos hemos dedicado a eso. No sé si con éxito o no, pero hay otros que lo hacen también. Yo acá veo muchas figuras que también tienen una prédica importante. Lo veo a Rinaldo Colomé, veo tantas otras personas que pensamos más o menos parecido y lo decimos. Pero bueno, hay que tener fe y esperanza. Otra pregunta acá de José. El gobierno comunicó que va a empezar a desmantelar el paquete COVID, esto es IFE, ATP, pero la economía todavía está muy lastimada. ¿Cree que podrá eliminar efectivamente ese paquete y ver una baja en el déficit de 2021? Bueno, nosotros ahí hicimos ese cálculo, suponiendo que el APE y el IFE desaparecen. Aquí hay que hacer hay que rezar para que la vacuna camine y que el gobierno se decida a aliviar y flexibilizar las medidas de aislamiento. Hay otra cosa que yo no dije, pero hay que decirla. Argentina es el país que ha tenido la cuarentena más prolongada, y esa cuarentena tan prolongada ha tenido la mayor destrucción sobre la economía, sobre el sector productivo, sobre el comercio, sobre los servicios que uno encuentra en el mundo. El número de empresas que han cerrado es importantísimo. Acá
ha habido una desaprensión. La opción que planteó Alberto Fernández, vida o economía, fue una opción que no correspondía, porque detrás de economía había muchas otras cosas que también significaban vidas, y significaba una destrucción del aparato productivo. Se ha ido recuperando, algunos sectores han tenido la facilidad de recuperarse y de vivir bien en la pandemia. La producción de vino aumentó, por ejemplo. Desde que tenemos esta brecha, la demanda de importados, sobre todo de automóviles, también se potenció. Pero si no, mira que el producto está cayendo un 10% este año, ningún país ha tenido una caída tan importante. Ahora, es casi un paréntesis, ¿no? En medio de esta charla, ¿no? Pero esto de la cuarentena tan prolongada que a todos nos ha alarmado, incluso en Córdoba, donde las aperturas han sido mucho más tempranas de lo que han tenido ustedes allá en la zona del AMBA, ha habido pocas voces institucionales cuestionando una cuarentena tan prolongada. No sé si es una quietud o cómo interpretarlo. ¿Por qué crees que eso ha pasado y no hemos sido capaces de construir un relato que sopese esta dicotomía que era cuarentena o muerte, ¿no? Salud o muerte? Bueno, tal vez por ese mismo enunciado, economía o muerte, inhibía a mucha gente de decir muerte, por defender la economía. Tal vez ha sido eso, pero hubo voces que lo han dicho. Quiero decirles que las 22 academias nacionales, 21 en este caso, han elaborado un trabajo, un libro que se va a presentar el 1 de diciembre. Cada una de ellas ha opinado sobre el tema de la pandemia. Y he estado leyendo el libro porque estoy coordinándolo de alguna forma. Y la mayor parte de las opiniones hacen una crítica a la extensión de la cuarentena y a las medidas de aislamiento, sin medir los efectos que esto tenía. O sea, yo creo que acá es como tantas otras cosas, la gente razona de una manera y tal vez no se expresa con la misma intensidad sobre la base de su razonamiento. Bien, vamos cerrando una más. Referida a el costo de acotar la brecha, ¿no? Que estamos viendo si se está logrando acotar, ¿no? Es todo muy volátil. ¿Qué intervención o qué harías respecto del mercado cambiario, ¿no? Para quitarle o al menos aminorar un poco la volatilidad que hoy tiene? Bueno, por lo pronto yo hubiera hecho cosas para no estar metido en este cepo y en esta brecha. El gobierno que ha hecho ha utilizado una dosis de morfina fenomenal para que la gente no corra al dólar blue. Le ofreció una alternativa, que es la suscripción de un bono en pesos linkeado al dólar. O sea, uno podía comprar dólares al tipo de cambio oficial, con la expectativa de que se pague el bono, por supuesto, pero mientras hubiera tal diferencia, este riesgo estaba más que superado por esa diferencia. De manera que logró porque por un tiempo se aliviara y mucha gente que tenía dólares los vendía en el mercado informal y compraba esos bonos. Esto encontró un piso que apareció hace un par de días, que es cuando la gente dice, espera un poquito, esta emisión de bonos me suena de que va a ser muy inconsciente, que el gobierno va a empezar a tener dificultades para pagarlos. Si bien son bonos en pesos, el gobierno siempre puede emitirlos. Si cae nuevamente en default, uno cae en la redada. O sea, hay un riesgo que se manifiesta en el riesgo país ha crecido. O sea, ha tenido que usar una heterodoxia muy fuerte, muy peligrosa, trabajando con el dólar futuro y con este tipo de bonos para frenar la corrida del dólar. O sea, la desconfianza no la ha anulado. Está ahí latente y está operando en estos mercados de la misma manera, porque la solución está en las soluciones estructurales. Y esto es una demostración de que es así. Me parece imposible evitar una devaluación, aunque se pase transitoriamente por un desdoblamiento del mercado financiero, comercial. Pero cuando hay una brecha tan amplia, el deporte nacional es comprar dólares baratos, sacarle dólares baratos al Banco Central y tratar de después venderlos caros. Eso ocurriría con cualquier bien que tiene dos precios en el mismo mercado.
Y bueno, esto está sucediendo y el momento en que el Banco Central no tiene más reservas para poner, más reservas disponibles, ahí se acaba la historia. Por eso que todo el mundo lo está mirando y todo el mundo está especulando con eso. Pero no ha sido una buena solución. Claro está que el termómetro que mira la gente es el valor del dólar blue, entonces estos días pasados parecía haber una tranquilidad, casi una medalla para el ministro, pero yo diría, no es la forma. La forma tiene que ser ir a los problemas estructurales y de alguna forma recuperar la confianza. ¿Ves chances de que el Fondo Monetario libere fondos frescos? De modo, seguramente es todo comprar tiempo, ¿no? Esperando a. ¿Ves chances de que se haya desembolso de plata fresca? Pocas chances. No me animo a decir que no, pero creo que el fondo quedó muy escaldado el fondo cuando se acusó a los funcionarios que negociaron por el fondo durante la gestión Macri de haber sido demasiado livianos y otorgar el préstamo más grande de la historia del fondo, y no haber tenido la posibilidad de corregir la cosa, porque la Argentina terminó en default igual. Así que yo creo que ese desembolso remanente, que son unos 14.000 millones de dólares, muy difícilmente lo hagan, pero no me atrevo a afirmarlo. Yo creo que seguramente sí va a haber un crédito en facilidades ampliadas con una extensión de los plazos, y eso seguro. Bien, bueno, te transmito algunas de las felicitaciones, excelente presentación, seguís siendo un genio, ojalá que la gente racional sea mayoría a la hora de elegir, buen resumen de lo que se debe hacer, algunas de las cosas que allí los participantes han escrito en el chat. Cierro aquí, le doy la palabra a Manuel, Manuel Tagle. Bueno, ahí está. A veces cuesta desmutearse. Bueno, acabo de leer uno, ha sido un privilegio escucharlo a Manuel Solanet. Así que realmente ha sido un éxito tu presentación, Manuel, porque ha ido muy en consonancia con lo que nosotros venimos defendiendo de hace tiempo, que es la racionalidad económica, la reestructuración del aparato estatal, la integración al mundo, el equilibrio fiscal, el control de la emisión de moneda, recuperar el valor de la moneda, bueno, el respeto por las instituciones, en fin, todo lo que significa calidad institucional, seguridad jurídica, y con el objetivo, obviamente, de lograr esa palabra que has definido muy bien y la pusiste con un color muy especial, que es recuperar la confianza. Así que nosotros seguimos luchando, lo seguiremos haciendo, como veo que lo seguís haciendo vos. El país tiene futuro. Esperemos que de este análisis que acabas de hacer vos tan preciso y sobre todo tan técnico, que es muy interesante, no tengamos que llegar a esta racionalidad por la vía de un impacto por la explosión de las variables económicas, por el descontrol de la situación económica, que no estamos lejos si no se toman las medidas de corrección adecuadas en el corto plazo. Y sería mucho más razonable que el gobierno evolucionara por el lado de la sensatez y aplicar estas cosas con convicción, estas decisiones. En ese caso ahorraríamos mucho sufrimiento a la sociedad, porque las explosiones económicas sabemos cómo terminan y qué daños ocasionan en el conjunto de la sociedad. Así que esperemos que la racionalidad se imponga, esperemos que el país evolucione favorablemente lo antes posible para empezar a tener un bálsamo de optimismo y de futuro para todos nosotros. Muchas gracias, Manuel. Te felicitamos por tu disertación. Gracias, Manuel. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos también. Y gracias, Laura. Muy bueno tu intervención. Gracias. Y Muchas gracias, Laura. Preguntas. Ha sido muy bueno. Como siempre, gracias Laura. A ustedes por invitarme. Gracias, Manuel. A los dos, Manuel. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos y gracias de nuevo a todos. Nos veremos, Manuel. Un saludo, Rinaldo. Leí un artículo suyo muy bueno.
Me alegro que lo haya considerado don Solanet recién, se lo merece. Está muteado, así que no lo escuchamos, pero bueno, ya nos juntaremos. Ahí se escucha. No, me ha sorprendido magníficamente la presentación de Manuel, porque vendría a ser el entretejido de lo que yo planteé en el artículo mío que salió ayer en La Voz del Interior, ¿no? En una nota tan breve no se puede ir a hacer discriminación, explayarse. Uno tiene 800 palabras en esa nota. Entonces, con gran satisfacción he visto que Manuel ha hecho un desarrollo extraordinario en la cual uno coincide totalmente. En lo único que me parece que le faltó a Manuel es en lo que yo hice hincapié ayer, es en el tema de la justicia federal fundamentalmente. El tema de que durante años, desde el primer gobierno de Menem, que se viene arrasando con la justicia federal, y me refiero sobre todo con la Corte Suprema, ¿no? Seguro. Muchas gracias, Manuel, por permitirme esto. Un gusto y un honor, así que nos estaremos viendo, Rinaldo. Gracias por Gracias, Manuel. Gracias. Gracias. Adiós, Gori. Nos quedamos con Gori, creo que Raúl, un minuto para tocar el tema de los institutos, y Lucas Navarro, un minuto con ustedes, creo. Un abrazo para Raúl y para Lucas, todo. Gracias, Manuel. Me voy. Gracias, chao. Chao. ¿Dónde está el Gori? Acá en Córdoba. El Gori está. Está por ahí Josefina. Ahí José vuelve en un segundito.